de minutos. Ay, Ok, vamos a ver. Bien, me deja compartir. Em, Buenas noches a todos. Buenas noches, o buenas tardes, o buen día, profesor. Nosotros somos el grupo 10 de la clase de base de datos avanzada. Mi nombre es Juan Dinsey Victorino Mañón, matrícula 20220900. Sí, mi nombre es Justin Osiris Contreras de la Cruz, matrícula 2024-2399. mi nombre es Iván Gabriel Vázquez, matriculado 2025, 275. Mi nombre es Jorge Alejandro de los Santos Cenizos, matrícula 2025-1140. Mi nombre es Joan Pablo Ña, matrícula 2022-1790. Ok, empecemos. Bien, Comparte. según el mandato del profesor, a nosotros nos tocó el caso de el metro, que es este que está aquí. Eh, Repasando de manera rápida lo que él dijo en la clase, nosotros debemos entonces de ese caso primero identificar cuáles son los elementos y los atributos que van a componer nuestra base de datos o la información que se va a recabar o a recoger para formar nuestra base de datos. Y con esos atributos y esos elementos, entonces nosotros vamos a formar o a crear lo que son los diagramas, dígase el modelo relacional y el modelo ER, que él presentó también en la clase la semana pasada, cuando nos hizo el ejemplo de la Plaza de Toro. Entonces, leyendo el mandato, según lo que nosotros habíamos ya visualizado en el documento, por lo que dice, que se desea recoger información de las líneas de metro de una entidad determinada, de una determinada ciudad. Los supuestos considerados son los siguientes. Una línea está compuesta por una serie de estaciones en un orden determinado, siendo muy importante recoger la información de este orden. Cada estación pertenece al menos a una línea, pudiendo pertenecer a varias. Una estación nunca debe dejar de pertenecer a una línea a la que anteriormente perteneciera. Por ejemplo, María Montes, que pertenece a la línea 2, nunca podrá dejar de pertenecer a esta. Cada estación puede tener varios accesos. Obviamente, un acceso solo puede tener una estación. Un acceso nunca podrá cambiar de estación. Cada línea tiene asignados una serie de trenes, no pudiendo suceder que un tren esté asignado a más de una línea, pero sí que uno no esté asignado a ninguna. O sea, que tenga una asignación nula. Cada línea tiene asignados como mínimo tantos trenes como estaciones tenga y como máximo el doble del número de estaciones. Algunas estaciones tienen asignadas cocheras y cada tren tiene asignada una cochera. Un tren puede cambiar de cochera, pero no quedar sin ella. Interesa conocer todos los accesos de la línea. Esa es la parte primordial. Según lo que el maestro nos pidió. Según lo que el maestro pidió, en el caso, quería identificar las Ahí está entidades. hablando mucho de cardinalidad. Exacto. Entonces, lo primero es identificar cuáles son las entidades que van a representar la tabla o con las cuales se va a formar la tabla. Según la definición que él dio el profesor, una entidad tiene que ser un objeto de la vida real, sí o sí. Tiene que ser un objeto de la vida real. Tiene que ser un objeto, vamos a decir, tangible, algo real, que pueda estar mencionado ahí en la tabla.
Entonces, por ejemplo, de los objetos que se mencionaron ahí, obviamente el tren tiene que ser una de las entidades, porque el tren es un objeto de la vida real, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, yo voy a ir anotando aquí, por ejemplo, las entidades que se vayan identificando para no tener entidades. Sí, está bien. La estación también puede ser una. Ok, tenemos tren. La línea. Espérate, vamos a ir marcando aquí. Dijimos estación, ¿verdad? Sí, tren, estación. Pues para allá, espera. Entonces dijimos estación. Está aquí. Y está. Estación 1. Entonces el tren está por aquí abajo, ¿es verdad? O los trenes, míralo aquí, trenes. Entonces, Línea. la línea, sí, la línea. Entonces lo ponemos aquí, línea. La cochera. La cochera, ok. Cochera. Está abajo, en el párrafo de abajo está. Cocheras. Pa, eh, El usuario, usuario. obviamente. Yo creo que no aparece como tal ahí. Ay, aquí arriba, o sea, como tal, no aparece usuario. Chico, El acceso también. Sí, el acceso es como la puerta por donde va, o la, sí. 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 sí, es como la vía de conexión entre una estación y otra. Ok, El acceso, personal personal. no aparece ahí como tal, pero el Yo creo que está aquí seguridad, lo que es el abajo. seguridad, la cajera, eso es el personal. Exacto, pero eso, por ejemplo, está aquí abajo, que no hemos llegado ahí, creo que dice que da una serie de parámetros. Dice una solución virtual de gestión de metro de Santo Domingo se podría considerar las siguientes funcionalidades, requisitos funcionalidades. Pero en base a lo que el profesor nos mandó, por ejemplo, el ejercicio que él nos mandó a hacer es básicamente aquí arriba. Básicamente aquí Sí. arriba. Déjame coger línea Sí, aquí. porque él identifica los objetos del mundo real, que es lo que él pide en el primer mandato. Y Exacto. los atributos. Los atributos. Déjame como quiera Sí, pero el entrar a atributo probar. es el segundo mandato. Hay que terminar con el Ah, sí. primero, digo yo. Sí. Exacto. Entonces aquí dice. Bueno, estoy entrando a la plataforma también para, como ve exactamente, esa es la práctica uno, ¿verdad? Sí, prácticamente. Modelo de datos rúbrica, pero aquí sale, ok. Sí, ok, aquí dice, ok, ya tenemos las entidades, por decirlo así, ¿verdad? Faltan los atributos, que según la explicación que él dio, los atributos son características propias de las entidades, son características propias de esas mismas entidades, características que los representan, etcétera. Em, Son la propiedad de esa entidad. Entonces, por ejemplo, un tren Sí. o una estación, la ruta, por ejemplo, que es otra cosa, ¿verdad? La ruta tiene que considerarse también Como la como una entidad, ¿no? entidad, Sí. claro, la Esa no ruta, viene y yo siendo creo que estación.
Pues sí. No, porque la ruta y la estación no lo mismo. Bueno, pero Por lo menos yo sé que es que que cada la ruta entidad, como tal no debe de ser, digo yo, que la ruta como tal no debería ser como ¿cómo te explico? No, Como no, un objeto del mundo real, debería ser como un atributo, un atributo, ¿verdad? que sería exacto. Sí, sería como un atributo, no sé si del acceso o de la exacto de línea. estación, pues la ruta viene siendo una ubicación prácticamente. Ok. Entonces, por ejemplo, las estaciones obviamente deben tener un nombre. Hay de estación, Ujú. voy apuntando. El ID de estación sería como una clave primaria, ¿verdad? Exactamente. Sí. Óyete. Nombre de Entonces, ruta, estación, dijimos, dime. nombre de estación, o sea, estamos en estación, los atributos. Sí. Vamos a apuntar aquí. Sí, yo lo tengo Sería aquí, Estación, nombre nombre de de estación. estación también estación, tendría de Joan, la la ubicación de la estación. exacto, también la ubicación, Entonces, ubicación, exacto, esos tres por ahora. Hay Le de pueden poner estación, color también. color. no es que en realidad, tú sabes que siempre depende de la línea, siempre un solo color, rojo o azul. Ujú. Sí, rojo, azul, como quiera. Estoy mirando esto aquí, el texto. Si usted lo está mirando. El atributo, Em, vamos a buscar el atributo también ya terminamos de estación, ¿verdad? ujú. El de línea, ¿cuáles serían los de línea? El atributo Sería tan. Debe tener una clave primaria obligada porque se van a ID conectar la línea, línea, claro, Hay, línea, estación y acceso se van a conectar uno con otro. sí. O sea, ID línea sería el de línea, o sea, el atributo, el primero, nombre. ID línea y y a nombre su de vez sería línea, el peto. y el color también, ¿no? y también sería línea 2 o línea 1. O sea, rojo línea 1 y línea 2. No, al revés. ID línea y nombre línea. Y color de Sería el línea. nombre, sería el nombre de la línea. Y tendría que tener, obviamente, el ID línea y va a ser tiene que ser la clave primaria para poderlo identificar, que no pueden cambiar. Nunca podrá cambiar estación. Tiene asignado una serie de trenes. Entonces, por ejemplo, el número del tren, los trenes van a tener que tener un número de identificación, Sí. porque va a ser más de uno. Sí. Entonces podemos decir que el tren necesita un ID. ID tren. Tren. Es asignado como estaciones. Algunas estaciones tienen asignada cochera y cada tren tiene asignada una cochera. Un tren puede cambiar de cochera, pero no quedar sin ella. Pusiste número de tren también. Un atributo para tren. Para tren, Atributos para tren. Número tren. Capacidad. Sí.
Exacto, porque también vamos a leer, por ejemplo, aquí abajo, para poder tener un espectro más amplio de lo que necesitamos recaudar la información. Dice, para una solución virtual de gestión del Metro de Santo Domingo, se podrá considerar los siguientes requisitos funcionales. Gestión de horarios y rutas. Entonces, se necesita, por decirlo así, recoger los horarios donde los trenes van a transitar o el horario de lo que van a conectar de una estación a otra y la ruta también que van a utilizar. Sí. Venta de boletos en línea. Permitir a los usuarios comprar boletos en línea y recibir información de su compra. Administración de pagos. Permitir a los usuarios pagar sus boletos utilizando diferentes formas de pago como tarjetas de crédito o débito. Seguimiento de trenes. Permitir a los usuarios la ubicación, que es lo que estamos diciendo ahorita, Sí. que la tenemos aquí como un atributo. La ubicación de los trenes en tiempo real para recibir alertas en caso de retrasos o cancelaciones. Gestión de seguridad, permitir a los administradores monitorear la seguridad del metro y tomar medidas de prevención en caso de emergencias. Gestión de mantenimiento, permitir a los administradores programar y realizar mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del metro. Gestión de recursos humanos, permitir a los administradores gestionar el personal del metro, incluyendo programación de turnos, seguimiento de capacidad, seguimiento de asistencia y capacitación. Acceso a información actualizada sobre los horarios, rutas y tiempo de llegada de los trenes. Posibilidad de comprar boletos y recargar tarjetas de transporte desde la aplicación o la plataforma. Recepción de notificaciones y alertas en tiempo real sobre interrupciones en el servicio y cambio de la ruta planificada. Visualización de mapas con información sobre estaciones, paradas y conexiones. Opción de hacer sugerencias o quejas a través de un formulario en línea o sistema de mensajería. Gestión de asignación y monitoreo de trenes y estaciones. Control de la planificación y programación de rutas en horarios, registro y seguimiento de quejas y sugerencias de los usuarios, creación y visualización de informes de rendimiento y estadísticas del uso del metro. Algunos requisitos no funcionales que se podrían considerar incluyen seguridad. La plataforma debe cumplir con altos estándares de seguridad para garantizar la protección de datos personales y financieros de los usuarios. Escalabilidad. La plataforma debe ser capaz de manejar un gran número de usuarios y transacciones simultáneas. Rendimiento. La plataforma debe ser rápida y confiable para garantizar una experiencia usual satisfactoria. De esta parte aquí, en cuanto a nosotros como base de datos, tal vez ahora mismo eh, no nos compete mucho, por decirlo en un sentido, porque ahora mismo lo que estamos es identificando, por decirlo así, a los participantes de, del asunto, o sea, los elementos que van a formar parte de nuestra base de datos. Exacto. Hay que terminar de Entonces, poner los atributos a cada uno. eh, Hay que exacto, entonces tenemos que atributos son los horarios, porque obviamente los trenes y la parada y las estaciones deben tener un horario establecido para moverse de un sitio a otro, ¿verdad? Sí. Sí, pero es atributo de que Em, Otro atributo yo pensaría que es la capacidad del tren. ¿Cuánta gente aguanta cada tren? exacto, porque tiene que ser capacidad. atributo de algo. Sí, Pero es de que nosotros tiene que cogimos ser. los objetos del mundo real y los atributos son de los objetos. O lo dice, Sí, atributos de los del tren. objetos. Sí, pero tú primero identificas cuáles son todos los atributos que hay y luego tú los clasificas según según la entidad. Según la entidad. Por ejemplo, ese atributo horario puede estar relacionado con más de una entidad. Tú sabes, puede existir una relación de mucho a mucho o de uno a mucho, porque tú, por ejemplo, puedes tener un horario para
cerrar la cochera. Puede tener un horario para que el tren salga de una estación a otra o para que llegue a una estación. Y así sucesivamente. Entonces, primero Mm. identificar, es lo que yo entiendo. Sí, sí, Y si no me equivoco, creo que el profesor lo hizo así en la clase. Él primero identificó todos los atributos y empezó a definir por qué era un atributo. Por ejemplo, cuando el toro, él dijo que los toros, no, cuando el toro no, cuando los padrinos, él dijo que un padrino puede apadrinar a varios toreros, pero que un torero puede solamente tener un solo padrino. Entonces creo que funciona así. Él está haciendo una referencia a ese tipo de sí, sí, relación yo de entiendo. mucho, de uno a mucho y de mucho a uno. Sí. Entonces, Entonces, pero Falta hablar de horario eso. entonces, horario entonces sería un coso, un objeto del mundo real. Lo que yo dije, que podría ser una tabla, eso. Exacto. vamos a poner, bueno, también, porque vamos a ponerlo aquí. Yo lo voy a poner aquí como quiera, como en la parte de la entidad la voy a tener Ponlo igual. como un objeto, exacto, ponlo como un objeto de, Voy a tener aquí horarios. ¿Ven? Entonces, en base a mi investigación que yo hice por aquí también, tengo un documento aquí, pam, 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 pam. también Entonces, ayer la me dio, ruta, perdón, la ruta yo creo que también debería ser un atributo, o sea, un objeto del mundo real. Y una cosa, en la ruta no se podría poner también el horario. Por ejemplo, que el objeto sea ruta, pero entre las opciones esté la hora de salida y la hora de llegada. Sí, exacto, porque mire, lo que pasa es que, por ejemplo, según como yo lo entiendo, los atributos son los elementos que van a formar las columnas de nuestra base de datos, ¿verdad? No necesariamente porque lo identifiquemos como un atributo va a ser exclusivo de una entidad. ¿Me entiendes? exactamente. Ese atributo puede estar presente incluso en todas las entidades. Lo único que va a tener valores diferentes, pero va a seguir siendo un horario. Claro. ¿Usted me entiende? Va a seguir Sí, siendo un horario. Es como que yo agarre una tabla de Excel y yo haga 4 tablitas y en cada una yo ponga un horario. Pero ese horario está midiendo el tiempo de cosas diferentes. En una está midiendo, por ejemplo, el tiempo de llegada de los trenes, el otro está midiendo el tiempo, o está marcando, perdón, no midiendo, sino marcando la hora en que se van a cerrar, qué sé yo, la cochera, y así El tipo de sucesivamente. salida. Exactamente. En otra entidad puede estar marcando el tiempo o la hora en la que se va a dar mantenimiento, pero sigue siendo el atributo horario que está presente ahí. Eh, ¿Qué más? Ayúdenme, que ya el sueño me está ganando. Estoy cansado. o sea, Entonces nos quedamos. ya identificamos todos los objetos del mundo real, que eso es lo primero que tenemos que hacer. Ujú. ¿A cuál Y tenemos tenemos? aquí, Tenemos tenemos línea, aquí la gran. estación, acceso, tren, horario, Algo. cochera, personal, usuario. Personal. Un usuario tiene lo mismo, un ID, cuenta de nombre, correo, teléfono, usuario. Usuario, déjame ver, ¿qué más? Di boleto. Ah, sí, el boleto de. Boletos. Vamos a ponerlo aquí como quiera, porque boleto Eso es, sí, boleto puede ser un atributo específicamente de la estación donde tú vas y lo compras. sí, pero también un objeto del mundo real. Sí, Ok, tenemos eso. pero aquí, boleto también, porque hay que poner el precio, hay que indicarle la ruta.
de dónde va hasta dónde va. Boletos. No, sería número de boletos y precio. Porque, o sea, que un boleto no específicamente, no especifica para qué ruta tú vas. Pues tú puedes poner 5 boletos, que tú puedes ir y venir lo que tú quieras, pues la gente recarga a veces no solamente para un boleto, sino para mucho. También el método de pago del boleto, ¿no? Exacto. Que sería efectivo. Entonces, boletos. Entonces tendríamos que dejar boletos como una entidad, ¿verdad? Ajá. Exacto. Y entonces, entre sus atributos estarían método de pago. Entonces dijeron también que, ¿cuál más? El precio. Déjame ver. ¿Cuáles son cuál fue lo que tú pusiste? Precio, Método de pago método de y el número pago. del boleto. El ID del boleto. ID A ver, boleto. yo creo que ya. Ya sería eso. En boleto, Sí. puede ser solo la fecha o el monto. Ya lo puso, el número de boleto. Sí. Ah, ok. No, no, la fecha como atributo ya la tengo anotada hace rato, pero acuérdense que estamos sacando el atributo en forma generalizada. Después tenemos que Sí. determinar para dónde van. Eh, yo creo que ¿Qué ya. atributo te falta? ¿De qué entidad? ¿Cuáles tú tienes llena ahí? No, 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 porque o sea, no podemos sacarlo así. Si lo sacamos de que por entidad, nos vamos a durar la noche entera aquí. Hay que sacarlo todo genérico, como dice el profesor. Todo. Ah, Y bueno, vamos a esto entonces. después que lo tengamos todo identificado, entonces ya en el diagrama podemos hacer la organización de qué atributo corresponde a, a cada entidad y cuál aplica para esa entidad. Entonces, dice aquí, ya, por ejemplo, ya tenemos la segunda parte de lo que pide el profesor, que es los atributos, los objetos del mundo real y identificar las relaciones que existen entre los objetos. Entonces, según el mandato, ustedes saben que hay dos tipos de relaciones, ¿verdad? Sí. Está de mucho a mucho y de uno a mucho. Y de uno a uno. Entonces, según dice el mandato, es entre los objetos, o sea, entre las entidades. Los objetos son las entidades, que son los objetos del mundo real. Voy a ver algo aquí. Pam, 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 pam. Aunque ustedes no me escuchen, estamos aquí, estamos aquí. Sí, mano, que mira, Sí, ya tú sabes. ya, Por ya, eso me va a tirar 2 horas mirando esto. Sí. ya los ojos me tiemblan. Estoy cansado de verdad. Eso es, ahí está, una entidad, un conjunto de entidades, conjunto de conceptos físicos fuertes. Nosotros tenemos entidades fuertes, entidad débil. No, yo lo que ando buscando es los tipos de entidad, los tipos de relaciones. No están ahí. ¿Cuál es explica las Ando relaciones que buscando. existen entre los objetos? Ujú. Los Ese tipos de sería el relaciones, último. yo sé que son de mucho a mucho. Eh, No sería, no sería línea y estación, que de mucho a mucho. sí. Línea y estación, de mucho a mucho. ¿Cuál más? No, que línea y tren Ok. de uno. De uno a Alguien mucho. que lea ahí, por
Cada línea Alguien- tiene va- asignado. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, a leer la estación. Vamos a ir leyendo el vaina para irlo identificando, porque está más o menos claro. Ya nosotros sabemos cuáles son los tipos de, de relaciones y podemos identificarlo fácilmente. Exacto. Alguien que vaya leyendo ahí, por favor, que ya los ojos míos no me dan. Lo paso yo uso lente y se me rompieron. Y Bobo. ya te canso. Por ejemplo, de 8.000 línea de pesos. estación Ujú. es de mucho a muchos. Dice, Eh, una que- línea está compuesta por una serie de estaciones en un orden determinado, siendo muy importante recoger la información de este orden. Ok, Ese es así, entonces, ve claro. apuntándolo. Línea de estación Sí, de mira, mucho a muchos. ¿están de acuerdo ahí, verdad? Sí, Estación. igual. No, una preguntita. ¿Por qué de mucho a Ujú. mucho? Porque Porque una una línea, tiene muchas estaciones, Exacto. Y una pero estación una puede estación tener, no tiene muchas líneas. todo depende de la estación, porque el transfer tiene 2 líneas. Se puede hacer la excepción en el caso del transfer, en la Juan Pablo Duarte, pero una estación no tiene muchas líneas. Mayormente tiene una sola línea, que es por donde no, mira qué es lo Bueno, que pero está pasa. ubicado. Mira qué es lo que pasa. Una estación puede tener, porque yo estaba apuntando aquí, todo mi apunte, puede tener varias líneas, ¿verdad? Una misma estación puede tener varias líneas. Y una línea puede tener varias estaciones. Pero, porque una estación puede tener varias líneas. Por ejemplo, aquí en Villamella, la mamá tengo, tiene, bueno, pues, ya entiendo la parte, porque tiene para subir y para bajar. Andén Exactamente. 1 y andén 2. bueno, puede ser ese método de tú ver la línea, pero yo, bueno, de mi punto de vista sería línea 1 y línea 2, que sería la roja y la azul. Exacto. Ahí sí la, Pero hay un solo ahí caso sí ya. y hay que contarlo ese solo caso, que sería el transfer. Esa estación tiene varias líneas. Digo yo, Claro, dice, mira, por ejemplo, el de abajo dice, cada estación pertenece al menos a una línea, pudiendo pertenecer a A varias. varios. exacto, entonces entra ahí. Entre el transfer. Por eso De mucho sería a de mucho. mucho a muchos. Sí, Mucho a mucho. Entonces, en este caso hay que considerar crear una, hay que considerar crear una entidad, objeto adicional que se llame línea, estación. Línea guión estación. Exacto. Estación. Voy a poner un tic. Porque según lo que dijo el profesor, no es recomendable tener conexiones de mucho a mucho. Y para uno poder hacerla, tiene que meter una tabla adicional o una entidad adicional, que en este caso sería el punto de transferencia, sería como el transfer, ¿verdad? sí. Exacto. Entonces, seguimos. Eh, Una estación nunca puede dejar de pertenecer a la línea que anteriormente pertenecía. Por ejemplo, María Montes, que pertenece a línea 2, nunca podrá dejar de pertenecer a esta. Entonces, lo que está diciendo es que en estación, tienen un permisito ahí, espérate, no se vayan. Pueden seguir hablando, lo que pasa es que voy a apagar el micrófono, porque aquí está el hijo mío y lo veo. ¿Dónde estaba ahí la estación? sí. Cada estación puede tener varios accesos. Obviamente, un acceso solo puede pertenecer a una estación. Entonces, sería estación, tiene acceso. Exacto. Sería Y un acceso tiene una sola estación. Oh, Entonces, de uno a el muchos. acceso y solo estación puede ser 1 a 1. Y la estación pues, puede tener
varios accesos, puede ser uno a mucho. Una estación puede tener varios accesos. Obviamente un acceso solo puede tener una estación. Entonces, si estación tiene acceso, ahí sería si de uno a muchos. Espérate, Yo pienso que es a uno a mucho. de uno a muchos, ¿verdad? Sí. Sí, yo creo que sí. Déjame ver. Sí, yo creo que a ver de uno a muchos. Sí, yo creo que es así. Entonces, estación tiene acceso. Ya, eso es de uno a muchos. Oíste, Juan, apúntalo. Y en ese caso, ¿por qué de uno a muchos? Dime. En ese caso, porque es así, si un acceso pertenece a una sola estación. Pues buena pregunta. Ah, Parece que Juan no sabe que sigue muteado. Juan, está muteado. Habla. Perdón. Digo que no escuché yo sé que le hice una pregunta de que por qué, pero como que no escuché bien. Ok, que yo decía que en ese caso, porque sería de muchos, si un acceso De uno a pertenece muchos. de uno a muchos, si un acceso pertenece a una sola estación. Yo creo que porque está hablando de acceso y de, o sea, está hablando de acceso y de estaciones también. Porque tú tengas una estación, por ejemplo, tú tienes varios accesos para varios trenes, pero el acceso no va a poder tener una sola estación. Porque ya porque tú pasas, nada más está esa estación y ya. Ah, No, a ver, no, lo que pasa es que, por ejemplo, la estación va a llegar el tren, ¿verdad? Porque hay que ponerlo así. Va a llegar el tren, va a hacer un cambio de riel o de línea, plan, es el acceso, porque eso es lo que está hablando. Va a hacer un cambio de línea, un cambio de riel y te va a redirigir a otra estación. Pero ese acceso es de esa estación donde está. ¿Me entiendes? Ok. El acceso, el acceso. O sea que, por ejemplo, el sistema del metro, a pesar de que es digital y lo que sea, funciona casi como el de los trenes, por decirlo así. Es lo que yo puedo entender. Entonces, el acceso de la estación, pero puede tener más. Denme otro chance, por favor. No, pues, en realidad sería así de uno a muchos. Porque Bueno, una estación puede tener varios accesos, pero cada acceso pertenece a una sola estación. sí, ya le llegué yo también. Sería por eso. A ver, otra vez. Hay que Volví. buscar. Oíste, estación Ujú. tiene acceso entonces de uno a muchos. De uno a eh, mucho. también está la estación línea. Línea. Ok. Estación línea. Estación línea. Ajá. Una estación pertenece a una o más líneas y una línea tiene una o más estaciones. Estación línea. Adrián tiene que una serie de No sería línea tren. tren. En estación línea.
No, primero hay que leer. ¿Por dónde que vamos? Porque me perdí. No por aquí. Por aquí quedamos, Rotación. ¿verdad? Sería línea tren, Bueno, porque también. cada línea Igual. tiene asignada una serie de trenes. Exacto, estoy. Línea Entonces, asigna tren y ese viene siendo, espérate, esa también digo yo que de uno a mucho. Línea 3. Sí, Sí, sí. Porque un tren puede estar asignado a una línea, a ninguna. Una línea tiene uno más trenes. exacto. Sí, ese de uno a mucho también, Juan. Púntalo. línea 3, ¿verdad? Sí, Sí. Uno a mucho. a ver, una línea casi lo mismo. Tanto trenes como estación técnica como máximo el doble. Algunas estaciones tienen asignadas cocheras y trenes tienen asignada una cochera. Entonces, es de la otra relación. Sería tren cochera. Tren Entonces, cochera, abajo ahí. Tren cochera. algunas estaciones tienen asignadas cocheras y cada tren tiene asignada una cochera. Cada tren. Un tren puede cambiar de cochera, pero no quedar sin ella. Significa que de tren a cochera, ¿verdad? Tren cochera, porque dijimos lo mismo. Sí, Sí. de uno a mucho también. No, No, no mucho no. Al revés, creo. dice que las estaciones tienen asignada cochera, o sea, entonces está estaciones, estación cochera, que esa es otra que hay ahí, que esa es de mucho a mucho. Sí. Las estaciones tienen asignadas, dice las estaciones, en plural, asignadas cochera. Eso es de mucho a mucho, porque tiene varias. Mucho a mucho. Pero el tren te está diciendo que cada tren, o sea, a cada tren que tú tengas, tiene asignada una cochera. Ajá. Dice, un tren puede cambiar de cochera, pero no queda sin cochera. Pues sería mucho. Porque está hablando de muchos trenes y de una sola cochera. Sí, pues tiene asignada una cochera, pues de una cochera a la vez. Sí. Exacto, entonces es de uno a uno. Y una cochera puede tener varios trenes. Exacto. No, entonces sí, no es de uno a mucho. Porque una cochera puede estar relacionada con el tren, pero cada tren está relacionada con una cochera. Pero No, es que no, es que mira, por ejemplo, dice, algunas estaciones tienen asignadas cochera, ¿verdad? Cada tren, no la estación, el tren, la maquinaria, tiene asignada una cochera. Es como que yo te diga, ok, cada carro tiene su marquesina. Usted pueden cambiar los carros de marquesina. Pueden cambiar los carros de marquesina. Como dice ahí, puede cambiar de cochera, pero no queda sin marquesina. O sea, a final de cuentas tienen que estar en una. Entonces, Ah, Sí, pero que una marquesina puede alojar diferentes carros. En una marquesina solo puede entrar un carro, pero una ujú. marquesina puede alojar diferentes carros. ok, ¿Me pero entiendes? sí, sí. estoy pensando que cada cochera tiene Y puede asignado alojar varios carros también. Está bobo. Sí, ya Mira, depende de. algunas estaciones tienen asignadas cocheras
y cada tren tiene asignada una cochera. Un tren puede cambiar de cochera, pero no quedar sin ella. Es lo que te digo. Por ejemplo, vamos a suponer que hay 5 carros, 5 cocheras para 5 trenes, pero que no es que, o sea, una cochera no es específica para ese solo tren. ¿Me entiendes? En esa cochera puede entrar cualquier diferente tren Pero nada más va a ser un solo. por eso mismo. Entonces de 1 a 1. No, No yo puede veo ser que de 1 a 1, es de 1 a mucho. es de muchos. Tiene que ser de uno a muchos, de uno a muchos. Claro. Ok, ya, 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 ya. Ya entendí. Sí, porque es que para que puedan entrar, entonces, para que pueda hacerse el intercambio de los trenes de cochera, tienen que tener acceso, tienen que tener acceso de mucho. De 1 a mucho. Exacto, porque solamente hay una Sí, porque- cochera que puede entrar varios trenes. No, no hay una sola cochera. Espérate. Si leemos el O mandato, sea, dice, una cochera puede cada entrar. tren, cada, Ajá. ujú. Dice algunas estaciones, ¿verdad? Tienen asignadas cocheras, o sea, más de una. Una Y cochera a cada la vez. tren, ¿eh? O sea, cada tren tiene asignada una cochera. Eso significa que un tren puede estar en la cochera o sea, una cochera a la vez. O sea, el Una a tren, la vez. claro, es una sola a la vez. Entonces, pero varios trenes, o sea, pero una misma cochera puede alojar varios trenes. No. Se está diciendo que tiene Claro que una. sí. No, no. Mira, No. Mira, las cocheras, pero que no si es bien una, entiendo, nunca es uno. ¿A dónde guardan los trenes? Ahí en la de aquí, en la de después del puente. exacto. Aunque un tren tenga asignado una cochera, se puede guardar en otra. El tren lo que no queda sin cochera. Exacto. Exacto. Eso entonces de una mucho. Relación es de uno a muchos. Entonces, de 1 a muchos. Sí, Sí. De 1 a muchos. Seguimos, como dicen por ahí. Yo creo que ya. En este asunto sería entonces Seguimos bien. hacer. No falta una, sería estación cochera también, ¿o no? Esa dijimos que era de mucho a mucho. Sí. No, espérate. ¿Por qué de mucho a mucho? Porque, como dice aquí, por ejemplo, dice algunas estaciones. Yo estoy aquí. Y algunas estaciones tienen asignadas cocheras. Sí, pero ¿Está no, la que entendiendo? teníamos ahora era tren cochera, no estación cochera. La estación cochera viene siendo otra. Sí, pero yo la mencioné y dijeron que sí, que era de mucho a mucho. Pero vamos a analizarla de nuevo también. Si yo digo que de mucho a mucho, porque por ejemplo, como son varias estaciones y hay varias cocheras, cada una va a tener No, pero una varias cochera cocheras. está, por ejemplo, en este caso, una cochera está ubicada en una sola estación, que es la después de la hermana Mirabal. Ok, La estación que sigue, esa es la única cochera que hay que guardar los trenes. Es una sola estación, no en varias estaciones, ok, que yo sepa. ok. Eso es estación acceso o estación cochera. Eso no, eso es estación cochera. Ajá. Ah, Entonces, La relación sería de uno a uno. ¿por qué? Espérate. Porque cada estación tiene asignada una cochera o No, no dice varias. una. Muchas cocheras, Dice, muchas. mucho. exacto. Dice, Entonces, de muchos a uno. dice Dice, algunas estaciones tienen estaciones asignadas tienen asignada cocheras. cochera. Cochera, exacto. En en el caso de la línea 1, tiene alrededor de 16 cocheras, 14, 16 cocheras, que es Entonces, una prácticamente la misma estación, cantidad de paradas.
una estación tiene varias cocheras, muchas cocheras, pero una cochera pertenece a una sola estación, entonces de mucho a uno. Pero Sería yo al revés. entiendo que es algo ilógico porque no tendría sentido que una estación tenga asignadas varias cocheras. O sea, cuando se dice varias cocheras, porque es que no es un solo parqueo, vamos a ponerlo así, no es un solo parqueo. Dice varias cocheras porque se guardan varios trenes. ¿Me Porque entiendes? en las cocheras solo cabe un solo tren. En Sí, la que están pero diseñadas ahora actualmente. en la que están aquí actualmente no sale un solo tren porque hay que guardar todos los trenes. Ahí hay como 4, no, ahí hay muchísimos, porque tú lo ves así en línea. Tú puedes buscar una foto. Sí, están en línea, pero en cada cubículo cabe un solo tren. Exacto, por eso son cocheras en plural, porque hay un solo tren, pero en total, vamos a poner, por ejemplo, hay un parqueo, pero en ese parqueo caben varios carros. No cabe un carro en un solo parqueo. Por ejemplo, el parqueo de Lolé, no es un solo carro que cabe, sino varios. Por eso dice cocheras, porque se dice cochera como tal, pero no un solo tren que se guarda ahí, son más de uno. ¿Me entiendes? Yo entiendo lo que él dice. Sí, sí. Entonces Ahí por eso sería de muchos a uno. de muchos a uno. Muchos a unos. Muchos a uno. Ok. Y ya voy Ya, yo creo que entendiendo. O ya. sea, no, y también sí, porque analizando, por ejemplo, dice que son algunas estaciones, no todas. Lo que nos da a entender que los trenes posiblemente o fácilmente, trayéndolo al caso real, de la vida real, los trenes se dividirían según la cochera que tengan asignada. Y según la cochera que tengan asignada, se irían para una estación a guardarse. Exacto. Digo, yo en este caso, yo nada más solo conozco una cochera, que es la que está ahí. Después de ahí yo no he visto más. No sé si en la línea 2 tienen otra o no sé. Para mí que hay una sola cochera. Exacto. Entonces yo creo que terminamos ahí. Yo creo que en esta parte sí, ya sería graficar el diagrama. Entidad Entonces relación dijimos y que, o sea, ya para confirmar, entonces tren cochera, estación cochera sería de de mucho a muchos a uno. uno. Ajá. Muchos. Entonces, espérate, falta algo. Un acceso nunca podrá cambiar de estación. Entonces, creo que falta algo. Ya, pues ya lo hicimos todo en realidad. Hicimos la de línea estación, hicimos la de estación acceso, la de línea y tren, eh, la de tren y cochera y la de estación y cochera. Ya, Esos son sí. todos. Ya sería hacer el diagrama entidad-relación y el diagrama relacional. El modelo relacional, perdón. Sí, Yes, Dios mío. Ya terminamos. sí, Gracias al Señor. De eso, terminamos esa parte, pero gracias a Dios sí, ya. nos jalamos una hora, como que no hay nada. Bueno, Yo creo que la va. profesor, usted no disculpa, maestro, desde ahora. No nos quite punto. Usted no pone un comentario. Si quiere que le bajemos el tiempo, pero se salió de nuestras manos. Para la Sí. grabación, para que no sea tan larga. ¿No? Sí, sí, vamos para. Pase buena noche, ya usted sabe. Fue un placer. Nos vemos en la próxima clase, Igualmente. profesor.